despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Muy buenos días, amada familia en Cristo, buenos días in house, buenos días, amados pastores, consiervos amados, evangelistas, maestros, amigos, familia, amigos todos. Bienvenidos esta mañana a nuestro devocional Contra todo pronóstico. Somos in house Church, estamos ubicados aquí en Lima, Perú, en el Distrito de las Victorias para todo el mundo. Y esta mañana un día más lleno de gozo, del amor, de la bondad del Señor, por habernos dado un día más de vida, un día más viviendo en su propósito, sabiendo y creyendo en verdad que su palabra es real, es cierta, y que esa palabra nos ha bendecido, nos está transformando todos los días porque es un proceso, y que nos llevará, si permanecemos, si obedecemos, si confiamos y creemos sobre todo, a que un día que cuando el Señor venga por su pueblo, seamos parte de ese pueblo que se vaya con el Señor. Amén. Así es que hay que hacer lo que el Señor dijo a Josué, que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos a nada, que sepamos que Él está con nosotros y lo estará hasta el último día de nuestras vidas y que nadie nos podrá hacer frente ningún día, amén, y que nunca, seguimos agregando la palabra, y que nunca nos va a desamparar y que nunca nos va a dejar. Y sabiendo esa verdad tan real, tan tácita, vertical a nuestras vidas, es que confiamos y creemos completamente en que este Dios todopoderoso, maravilloso, está hoy en estos momentos con nosotros en esta mañana. Su palabra dice que donde hay 2 o 3 en su número reunidos, Él está allí. Así que aquí está con nosotros en este tiempo, así que contigo también donde estés en esta mañana,
también estará el Señor, y está el Señor contigo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, donde tú vayas en esta mañana. Aquí en Lima esta mañana estamos en primavera, en verdad que sí, estamos acercados ya al tiempo de verano, pero hace frío. Sabemos que los climas están cambiados. No hemos tenido un invierno cierto acá en Lima, unos cuantos días de lluvia solamente, pero esta primavera que debería ser más soleada, hace frío. De repente más tarde sale un poquito de sol, pero no es como un clima marcado como era hace unos años atrás, ¿no? Como sabemos, a nivel mundial, toda la parte del clima ha variado mucho, y sabemos que son manifestaciones y señales de lo que está aconteciendo en este mundo. Este mundo día a día se muere, se pierde por la corrupción, por el mal, porque el mal ha ido avanzando, y lo que predomina hoy es el mal antes que el bien, en todas las áreas de la cabeza de los gobernadores en las tierras de todos los países y en las instituciones que gobiernan una nación. También hay mucha corrupción y mucho mal arraigado en esas instituciones. Por eso es que después de tanto de lo que ha hecho el hombre a través de los años en la naturaleza, esta naturaleza se está quejando, está diciendo que ya no puede más, que en verdad que los tiempos escritos hace miles de años se están cumpliendo en esta mañana, en el día de hoy, año 2023, y que esto no va a quedarse así, sino va a seguir empeorando hasta que un día venga el Señor por su pueblo, antes que empiece toda esta calamidad que está escrita en el libro de Apocalipsis. Amén. Pastor Héctor, hermano Concilio, buenos días, muchas bendiciones en esta mañana. No sé cómo será el clima por Huancayo. Saludos a la pastora Carmen. Aquí yo sigo en polos, soy un poquito caluroso siempre, pero hace frío, amén. Así que ten mucho cuidado con el clima. Y bueno, vamos a dar inicio esta mañana orando siempre al Señor, después de los saludos que hemos dado, para confirmar una vez más que dependemos de Él en todo lo que vayamos a hacer. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Él es el principio y el fin, amén, el alfa y el omega. Él es el todopoderoso, en el nombre de Jesús. Está lloviendo en Huancayo, wow. Esas lluvias maravillosas y torrenciales que después amanecen los pisos todos secos por un buen alcantarillado que hay, amén. Entonces, oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradecemos. Gracias, Señor, por este despertar, sabiendo que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y que hoy esa misericordia nos tocó, estamos vivos, Señor. Entonces, deseado que vivamos para que siga fluyendo tu propósito en nuestras vidas, Señor, y te agradecemos todo lo que estamos despiertos en este tiempo, Señor. Sigue fluyendo, Señor, según lo que tú quieres hacer con nosotros, porque sabemos que tus planes son mejores que los nuestros, Señor. Y son de bien y no son de mal, para que tengamos futuro y esperanza. Y eso vivimos, Señor, esperanzados en tu palabra, sabiendo, Señor, por fe, que todo lo que has prometido lo cumplirás, como lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias, Dios, que tu palabra corra, Señor, que esta semilla, este mensaje, esta impartición sea buena para cada persona, sin empezando por mi vida, Señor, quienes puede escuchar, ya sea en estos momentos o después, Señor. Pero que muchas personas sean transformadas, Señor, y que sepan, entiendan que hay un Dios poderoso, único y real, que nos ha rescatado, que nos ha reconciliado contigo, Padre, que tú eres aquel que haber creado todos los cielos y la tierra, también nos has creado a tu imagen y semejanza, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, en esta mañana, y te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Así es. Ahí está nuestro amado Pastor Héctor, con sus saludos desde Huancayo.
Amén. Dios es bueno y generoso. También está mi amada esposa, también igual. Bendiciones para todos. Mi familia en Cristo en Huancayo. Amén. Los amamos, ustedes lo saben. Somos nuestra familia en Cristo, así que nuestros amigos también, así que salimos, caminamos hacia adelante, sabiendo que hay un Dios que nos abre senda todos los días. Amén. Bueno, esta mañana, en este devocional, vamos a hablar, como siempre, los temas son importantes porque es la palabra de Dios lo que nos habla y que nos ayuda muchas veces a entender dentro del propósito que nos ha dado, poder entender claramente esa palabra maravillosa que nos puede conceder cada día que la leemos y que nos va a ayudar mucho a ver los tiempos en que estamos viviendo. Es importante, amados hermanos, familia en Cristo, que aprendamos a entender los tiempos de Dios. Eclesiastés es un libro maravilloso que nos enseña mucho sobre los tiempos. Amén. Sabemos que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, dice la palabra que en Números, que en el segundo año de caminar en el desierto, el Señor detuvo al pueblo y formó el primer campamento en el desierto para organizar al pueblo cómo iban a caminar hacia la tierra prometida. Ya habían pasado los pocos días en que mandaron espías, dijeron que no entremos y tuvieron que comenzar a caminar los 40 años. Bueno, en el segundo año es que se forma ese campamento y Dios organiza, como les digo, cómo caminar y pone delante tres tribus atrás, tres a la derecha y tres a la izquierda, las 12 tribus. Y adelante, en medio va la tribu de Judá, el león de Judá. Y a un lado iba la tribu de Zabulón y al otro lado la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar siempre tuvo todo el conocimiento de la Torá, mucha revelación a través de esa tribu, eran estudiosos de la palabra. Y Zabulón eran todos los que tenían las riquezas, los que fueron levantadas como tribu para tener todas las riquezas, eran muy hábiles como comerciantes, como todo eso. Entonces, es la forma en que Dios nos manda a caminar. Y nos dice que Él va adelante con nosotros, pero siempre de la mano, con sus riquezas y bienes que nos hace celestiales. Amén. Y con la protección de Él donde vayamos. Amén. Hoy es solamente una pequeña introducción de lo que queremos compartir esta mañana, porque dentro sabiendo ese formato de vida que Dios nos ha dado, creemos en verdad que siempre la respuesta para nosotros va a ser sí en todas las cosas que vayamos a hacer. Porque hay un momento, hermanos, y tenemos que reconocerlo, en que decimos que ya sabemos las cosas como son, ¿no? Hermano Benjamín, buenos días, bendiciones de Chancay, buenos días, justo, muchas bendiciones por verte esta mañana. Saludos a la familia, un fuerte abrazo. Y muchas veces creemos, hermanos, cuando decimos, ya sé, ya entendí, ya escuché esto, ya sé, es cuando creemos en verdad que todas las respuestas del Señor a nuestras vidas siempre van a ser sí, en el momento tan rápido como se las pedimos, porque decimos que somos fieles y muchas cosas más con respecto a su palabra. Pero el título de hoy de este devocional es, ¿y si te dice no? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Amén. Los saludos de nuestro hermano Benjamín. Amén. Benjamín Orlando Caicho, que desde Chancay, que un hermano amado que pronto estaremos juntos en un abrazo y tomando un gran café y conversando sobre Dios, sobre las cosas del reino. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería en nuestras vidas? No importa el nivel que estemos, en que nos haya puesto el Señor, y si nos dicen no, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo nos sentiríamos en verdad? Es que a veces nos acostumbramos a que Dios responda
siempre positivamente a todo lo que pedimos y se nos olvida, sí, porque a veces se convierte en costumbre por la forma en que Dios nos da, porque así lo sentimos y vivimos, se nos olvida que también existen otras dos respuestas que Dios nos puede dar, que es espera y también el no. Amén. A veces creemos que Dios está obligado a contestar nuestras peticiones de la forma que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros lo necesitamos y donde lo queremos. Y se nos olvida, hermanos, que también Dios tiene su propia perspectiva del asunto. Y a veces nuestro tan esperado y ansiado sí puede ser un rotundo y duro de recibir un no. ¿Cómo recibimos ese no o la espera ante lo que vivimos? De repente estamos cabalgando, estamos caminando muy rápidamente y todo está bien, de repente te hace que te detengas y no lo entiendes o no lo quieres recibir porque siempre fue un sí. ¿Qué pasa cuando Dios no responde como esperamos que Él lo haga? ¿O qué pasa cuando su respuesta es no? Pero la verdad es que Él tiene la decisión de responder como Él quiera. Ese es el punto principal, hermanos. Decimos, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. ¿Decimos eso? Sí. Pero queremos que sea así. En verdad, no. Queremos que sea como nosotros queremos que sea. Sabiendo que en la voluntad de Dios todo es mejor. Pero nos cuesta esperar y mucho más nos cuesta recibir un no de parte del Señor. A veces estamos tan acostumbrados a que todo sea un sí o una espera, con mucha fe de que se convierta en un sí. Pero cuando aparece el no, pareciera que no estamos preparados para recibirlo. Se nos hace fácil recibir un sí de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y también se nos hace menos difícil recibir un espera. Espera, dice, amén. Pero cuando recibimos un no, pareciera que algo está mal. Pareciera que quizás Dios no leyó bien su agenda o hay algún error. Porque ese no puede ser posible porque nosotros esperamos siempre un sí. Así es, hermanos. ¿Cómo hacer? Y no es que la agenda de Dios esté equivocada, ni que la haya leído mal, menos que si equivocaran de respuesta o de persona. Simplemente dijo no. Y a ese punto es que tenemos que llegar a entender. Cuando desconocido dice que los planes que tengo para ti son mejores, son de bien y no son de mal, para que tengas futuro y esperanza, no dice el Señor. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 4, verso 35. Daniel capítulo 4, verso 35 dice: ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede ponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. ¿What? Decimos, repetimos el texto en Daniel capítulo 4, verso 35. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Dice, ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. ¿Quién dice? Nadie. Isaías 14:27 dice: si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida,
¿quién puede volverla atrás? Y en Job capítulo 9, verso 12 dice, si él arrebatara algo, ¿qué le estorbaría? ¿Quién podrá decirle, ¿qué haces? ¿Saben qué, hermanos, familia en Cristo, amigos todos? Tenemos que entender algo. O de repente hemos entendido al comienzo, pero como les decía, a veces acumulamos tanto conocimiento y nos vemos al espejo y nos vemos bien bonitos, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Entonces ya sabemos, pues, ¿no? Ya tengo una posición, soy el pastor, el hombre de Dios, el ungido, decimos, ¿no? Y dejamos de reconocer que toda la autoridad la tiene Dios. Y dejamos de reconocer que siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. Y nos cuesta cuando de repente escuchamos como respuesta, no. Mercedes, buenos días, muchas bendiciones en esta mañana. Bienvenida. Y nos cuesta el no. ¿Y por qué les digo, hermanos, eso? Porque dentro de nosotros hay un corazón que es malvado y perverso. La palabra lo dice. Y este corazón tiene que ser adiestrado a hacer la voluntad del Señor. Ya no a moverse como quiere moverse, como siempre se movió en nuestras vidas y nos llevó a lugares que nunca pensamos estar. ¿Se acuerdas o no te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Y este tiempo, el hacer la voluntad de Dios nos cuesta. ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre es tan grande siempre que se manifiesta. Pero si soy el hombre de Dios, si soy el pastor, ¿cómo me pueden decir que no? Bueno, Dios te dice que no en esta mañana. Y tienes que saber y tienes que estar preparado para ese no, porque ese no es importante. Así como el sí que te decía siempre, el no también tiene el mismo valor y de repente más, por muchas razones, que el Señor lo sabe y tú tienes que aceptarlo. Hay mucha palabra, mucha revelación, muchos misterios en la palabra que aún no han sido revelados a nuestras vidas. Y no tengo por qué preguntarle al Señor por qué, por qué, por qué. Eso ya tuvo que haber pasado desde mi vida, hace tiempo de nuestras vidas, sino saber muchas veces preguntarle para qué. Moisés le refutó. Abraham nunca le refutó. Amén. Josué obedeció y caminó. Y obedeció. Pero hubo hombres que refutaron. Jeremías nunca quiso saber las cosas que Dios le mandaba hacer. Lo han leído Jeremías. Ya no quiero, decía Jeremías, porque le causaba dolor lo que hacía. Pero así todos cumplieron el propósito de Dios en sus vidas y esa palabra corrió hasta el día de hoy y la tienes tú y yo en nuestras manos. Las tenemos. Debemos estar preparados para el no de Dios y no tenemos que tener actitudes negativas ante sus respuestas, hermanos. Amén. El apóstol Pedro dijo algo muy cierto. En Juan capítulo 6, verso 68, le dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso le dijo, sí, cuando un grupo grande, hermanos, un grupo grande de discípulos, lean capítulo 6, léanlo. Muchos discípulos dijeron, hey, un momentito, esta palabra es muy dura. Porque los confrontaba con su realidad humana. Y tenían que ser transformados, como decía el apóstol Pablo. Y dice la Escritura, ahí en este capítulo 6, en que muchos dijeron, esta palabra es muy dura, y dice la Escritura que dejaron de seguirlo al Señor. ¿Quiénes? Muchos discípulos. Así es, hermano. ¿Cuánta gente hemos tenido en las congregaciones, lo que somos pastores el día de hoy, desde que comenzamos en el llamado del Señor, por llamado, hermanos, por llamado, con el amor del Señor que nos mantiene hasta ahora de pie,
¿Cuánta gente ha venido con muchas razones, en muchas condiciones? ¿Y cuántos de los que comenzaron contigo en el tiempo que empezaste continúan contigo hasta el día de hoy? ¿Te has puesto a ver ese panorama el día de hoy? ¿Cuántos continúan? Y ahí está la respuesta. Porque la palabra habla de discípulos, no de seguidores ni creyentes, sino de discípulos. Familia, amados hermanos, pastores, siervos, quizás en este momento estés enfrentando un no de Dios. Quizás sea muy doloroso, quizás nunca hubieras querido que las cosas fueran así. Te entiendo, hermano, porque nosotros como pastores acá en House estamos en una visión del Señor, en movernos. Pero aún el Señor no nos da el cheque en que digas, hoy vas. Pero ya nos dijo que sí. Pero aún no ha dicho cuándo. ¿Se dan cuenta? Y si no sabemos razonar, entender el propósito del Señor, nos veríamos locos o desanimados de repente en decir, ya pues está jugando con nosotros, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada. Por eso es importante sumirse a su palabra y entender que Dios siempre va a tener la razón. Dios siempre va a tener la razón, hermanos. Tú ni yo nunca la tendremos por encima de Él. Porque siempre cuando querramos hacer las cosas a nuestra manera, nunca saldrá como Dios dispuso que sea. Amén. Abraham recibió una palabra y él caminó. Y el Señor le dijo, en el camino te diré hacia dónde vas a ir. Y él caminó. ¿Se dan cuenta? Cuando Moisés entendió, después de decir todo lo que tenía que decir en la zarza ardiente, él dispuso a hacer las cosas que Dios le mandó a hacer. ¿Le fue fácil? No. Porque nunca Moisés, después de esos 40 años, hizo su voluntad, sino la voluntad completamente del Señor, que fue durísima. Fue en contra de todo lo que el hombre pensaba y quería hacer. Los planes de Dios, hermanos, para cada uno, nos llevan en una línea perfecta que ha sido trazada por Él desde el principio. Por tal razón, cada respuesta que Él da lleva como objetivo cumplir esos planes independientemente si nosotros lo entendemos en el momento o no lo entendemos. Amén. Señor, pero tengo 60, 65, 70 años, Señor. Y el Señor dice, espera. O el Señor dice, no. Y tenemos que saber entender que somos gente que ya hemos tenido que haber aprendido a esperar en el Señor y a respetar ese no de Él a nuestras vidas. Job, que todos lo conocemos, que vivió una desgracia total en su vida, dijo esto y lo escribió en Job capítulo 42, versos 2 y 3. Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas, ¿quién soy yo? Que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que te he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Una confesión clara de la ignorancia o de lo ignorante que era Dios, del amor de Dios en ese tiempo, y comenzó a entender el propósito de Dios en su vida. Y entendió que si Él dio, Él podía quitar también. Y entendió que el no es no, y que el sí es sí. Que el Señor no cambia de opinión. ¿Saben qué, hermanos? Es difícil aceptar el no de Dios. Amén.
Nuestra satisfacción es saber que nuestra vida y todo lo que nos ha dado está en sus manos, hermanos. Y si Él quiere, será, y si no, no será. Lo importante, hermanos, es que hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino y nació en un pesebre y que murió en una cruz, el peor castigo de un hombre en esa época, desnudo, indigno y muchas cosas más. Esa noche previa subió al monte a orar como siempre hacía con el Padre y conversaba con él y pedía dirección siempre de lo que iba a hacer y qué iba a decir. Y esa noche está escrito en que le dijo al Padre: no quiero ir, no quiero pasar lo que va a venir, le dijo, porque me va a doler, porque me van a humillar, porque toda la dignidad van a maltratar mi vida. Y el Padre lo escuchaba claramente, como cuando lo escuchó a Moisés en el desierto, en la zarza ardiente. Porque cuando el Padre dijo a Moisés: vas a ir a una misión, él dijo: todo, soy tartamudo y muchas cosas más para no ir. ¿Por qué? Porque lo sacaba de su comodidad. Y dentro de lo que Jesús vivía, el pasar lo último doloroso físicamente y humillante, no quería pasar, pero algo claro dijo y que nosotros hemos escuchado y aprendido. Dijo: Padre, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Hay muchas cosas que tú y yo no entendemos, mi amado hermano, hermana, en esta mañana. Hay muchas cosas que vivimos que no entendemos, que quisiéramos que se acorte el tiempo y que ya aparezca la mejor congregación, la mejor iglesia, el mejor lugar, ¿no? Lo mejor de todas nuestras vidas por el servicio que le hemos dado al Señor, decimos. Pero el Señor te dice: aún espera, y aún te dice: no es el tiempo. Y tenemos que aprender y aceptar como Jesús lo dijo: Señor, que sea tu voluntad. Y así fue. ¿Acaso Dios cambió de opinión con Jesús? Por supuesto que no cambió de opinión, porque para eso nació. Él nació para que a través de su muerte y su resurrección seamos reconciliados con Él y tengamos nuevamente acceso a esta vida eterna que perdimos en el paraíso. ¿Fue fácil? No ha sido fácil para Él. No ha sido fácil para el Creador dejar que su Hijo unigénito muera por toda la humanidad. Ha habido creado cosas maravillosas desde un principio, el paraíso, donde puso al primer hombre en la tierra. Pero así ha sido. Y hasta hoy, hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aún la pasamos difícil. ¿Por qué? Porque no queremos hacer la voluntad y porque nos cuesta recibir el no del Señor en este tiempo. Padre, pero ¿por qué otros? Y me acuerdo de ese pasaje en que caminaba Pedro con el Señor y estaba Juan, mientras que Pedro le hablaba cosas serias de repente del reino y qué vamos a hacer y que no qué cosas más, porque así era Pedro. Dice que Juan estaba al costado haciendo cualquier cosa menos prestando atención a Pedro. Y Pedro le dice al Señor, perdón, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y este? Como diciendo, ¿y este qué hace acá si no presta atención a lo que te estoy diciendo? Eso le dijo. Y el Señor, la respuesta fue muy clara: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Le dijo. ¿A ti qué te importa eso? Esta vida es personal. Tú haz lo que tengas que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, hermano. Haciendo lo que tenemos que hacer. Sabiendo que aparte del maravilloso sí que recibimos siempre, también puede haber una espera. Pero sobre todo puede haber un no rotundo en que te detiene
Y siempre el Señor va a tener la razón. Siempre el Señor va a ver el momento oportuno. Siempre Dios nos va a dar esa salida que tú y yo necesitamos en el momento exacto. Amados hermanos, no desesperes, no te alteres, no vivas en ansiedad. Amén. Él nos dice en este tiempo que el no que nos da es para que aprendamos a depender completamente de Él. Amén. Hemos leído varios textos donde el Señor declara quién es Él y el hombre declara quién es Él. Pues declaremos que Él tiene toda la autoridad y la potestad de decirme no y punto. Yo no pregunto. Yo acato como soldado de Cristo que soy, porque somos del ejército de Dios. Amén. Y como soldado acatamos y decimos amén. Así será. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Que el Señor bendiga tu vida, tu bienestar, tus manos, las obras que haces a través de todo lo que compartes y lo que hay en tu corazón también. Amén. Hoy estamos martes 14 de noviembre. Los días pasan demasiado rápido. Así es. Pero creemos que si confiamos, si creemos, si confiamos, si obedecemos y permanecemos, es que estamos haciendo lo correcto delante del Señor y delante de los hombres. Hermanos, no miren a nadie, oigan la voz de Dios y todo lo que vayan a hacer, háganlo por Él y para Él en el nombre de Jesús. Que tengan un hermoso día, hermano Benjamín, Pastor Héctor. Muchas bendiciones, Mercedes, en esta mañana. Hay mucho por hacer, pero tienes que acercarte al Señor. Se tienen que acercar al Señor, tienen que hacer la voluntad del Señor, porque la voluntad nuestra no nos llevará a un buen puerto. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Y en esa prontitud del Señor es que vivimos en el nombre de Jesús. Así. Amén. Dice el hermano Benjamín. Amén. Amén. Un gran abrazo, hermano, a ti, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, y que seas prosperado en todo lo que vayas a hacer siempre en el nombre de Jesús. Dios es Cristo vive y Dios es bueno. Amén. Nos vemos mañana miércoles a la misma hora, a las 9 de la mañana, con una palabra más del Señor que nos quiera decir, porque es necesario recibir estas palabras para entender cuánto nos ama el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que muchas bendiciones para todos y un gran abrazo. Los amamos en el nombre de Jesús. Amén.